¿Recuerdas esa sensación de ponerte unos pantalones y encontrarte un billete olvidado? Así me sentí cuando probé el BSP-D3. Igual vas a tener que ir a trabajar, pero con la diferencia seguro te alcanza para invitar las chelas. Y BSP quiere repetir la jugada con el hermano mayor, el BSP-D5, que supone incluir más funcionalidad por un precio igual de competitivo. Veamos si es en serio o es solamente un D3 con otro disfraz. Bienvenidos de nuevo, yo soy Claudio y esto es De Cero a Tech. No hay duda que el BSP-D3 ha sido la mayor sorpresa del año. Tiene más funcionalidad que controles 4 veces más caros y sin las palancas mal calibradas típicas de controles del mismo precio. No es un control perfecto, pero le pega a controles mucho más caros. Y solo poniéndote muy exagerado, puedes quejarte de que no tiene funcionalidades como giroscopio y vibración. Pero como es compatible con Switch y PlayStation 4, son detalles a mencionar. Y por lo visto la gente se quejó tanto que BSP decidió sacar el D5. Para no perder la costumbre con AliExpress, la caja llegó más golpeada que una pera de boxeo. Y desafortunadamente, esta vez no viene protegido con la bandeja de plástico. Solo viene cubierto con una bolsa suave y las palancas vienen cubiertas con esponjas para que no se golpeen tanto. A primera vista se ve bien. No es el color de la caja, pero sí es el que pedí. Incluye también un cable USB-A a USB-C para cargarlo y sus instrucciones que sí vienen traducidas y ahora incluyen todo lo que necesitas saber, como qué hacer para usar los botones programables. Revisamos rápido el diseño y lo primero que salta a la vista es el tamaño. No es igual que el D3, es mucho más grande. Y si viste la caja, tal vez sabes por qué. Mientras el D3 está más enfocado en teléfonos, este lo posicionan como un control para Switch, que al ponerlo parece que tiene unos Joy-Cons raros, pero queda bien. Igual puedes poner tu teléfono, pero queda medio volando. El ancho máximo es de 178 mm. Y de la mano varios cambios. Los botones de Select y Start están arriba de las palancas y tienen el menos y el más del Switch. Del lado izquierdo también tenemos el botón de casa y uno adicional de función. Y del lado derecho el de captura y el de turbo. Raro, pero la palanca derecha decidieron ponerla encima de los botones. El D-pad sigue estando separado en 4 botones, iluminados cada uno con un color diferente. Y los botones frontales también. El D3 usaba el acomodo Xbox, pero este tiene el de Nintendo, y como parte del diseño, junto con las letras, también incluyeron los símbolos de PlayStation, matando a 2 pájaros de un tiro. El sistema telescópico es igual, se siente igual que el precio, y también tiene el hoyo para los módulos de cámaras. Finalmente por atrás tiene los botones programables M1 y M2. Por abajo tenemos el puerto USB-C para cargarlo, hoyo para reiniciar, y del otro lado 3 LEDs para indicar los modos y funciones. Otro elemento de diseño son los dibujos incluidos, basados en los Joy-Cons edición especial de Zelda Skyward Sword. Y también intentaron copiar los colores. La mayoría de los colores disponibles están igual inspirados en Joy-Cons. El lado izquierdo se ve muy similar, pero el lado derecho es azul oscuro cuando el diseño original tiene un tono más bien morado. Y la diferencia de los plásticos es muy obvia. Incluso se siente un poco más baratos que el D3, y estos tienen el mismo color por atrás. En cuestión de ergonomía está bien logrado. Al ser más alto no tienes que poner los dedos abajo, y las agarraderas están bien diseñadas. Tiene la misma textura de puntitos que ayuda mucho, aunque si hubiera sido más curvas serían más cómodas. Lo único extraño es la posición de la palanca derecha. Al estar arriba, no la vas a tocar cuando estés usando los botones frontales, que es un problema común con los controles telescópicos, y es buena idea para shooters. Pero para juegos que usan más los botones, igual que los que usan solo el D-pad, la posición no es tan cómoda. Pero en este caso el tamaño ayuda mucho a compensar y no es tan cansada. En cuestión de funcionalidad es muy parecido al hermano menor. Tiene modos para Android, iOS, Windows, Switch y PlayStation 3 y 4. Y los inmencionables Shooting V3. Para escoger cada uno, solo hay que presionar uno de los botones junto con el botón de casa para que encienda. No guarda dispositivo por cada protocolo. Si lo cambias, tienes que volver a emparejar. Y como detalle adicional, en todos los dispositivos también funciona conectado por USB, excepto en iOS, como es costumbre. Pero es cosa de conectarlo y automáticamente se configura, así aseguras menos latencia. Los 2 botones programables M1 y M2 se mapean presionando el botón de función y el que quieres programar, hasta que empiezan a parpadear los LEDs. Luego presionas el botón o secuencia de botones que quieres que se ejecuten y terminas presionando el botón M que estás programando. Ahora cuando lo presionas, ejecuta la misma secuencia. Pero entendamos sus limitaciones. Primero que nada, por alguna razón no funciona en modo Android. En todos los demás sí. También, las secuencias no tienen un timing intermedio. Las avienta de golpe.
pero puedes incluir combinaciones, solo tienes que ser muy claro en marcar cada botón en el orden correcto, y lo puedes usar para hacer poderes en juegos de pelea. Las siguientes dos funcionalidades también vienen por el enfoque que tiene en el Switch. La primera es que tiene giroscopio, que funciona en los modos de Switch y PlayStation, y también tiene la funcionalidad que hemos visto últimamente para modos que no lo soportan, en la que se puede mapear el giroscopio a la palanca derecha. En este caso se activa dejando presionado el botón de función hasta que se activa. Primero para la palanca derecha y luego para la izquierda, y ya lo probaremos después. La segunda es que incluye vibración, que funciona en todos los modos excepto en Android, y puedes ajustar la intensidad presionando el botón de función y arriba o abajo en la palanca derecha. La verdad no es gran vibración, los niveles más bajos hacen dobles vibraciones, y los más altos se sienten bruscos, pero la funcionalidad está ahí. Y la última funcionalidad a mencionar es el turbo. Para usarla, presionas el botón con la T junto con el botón que quieres activar. La primera vez que lo presionas funciona al presionar el botón. La segunda vez se queda presionado el botón automáticamente, que es muy bueno para esos shooters que cansan. Y lo puedes apagar volviendo a presionar. Y puedes cambiar las veces que se presiona por segundo con el botón de función y la palanca izquierda. Muy buena implementación. Como detalle adicional, la pila es de 350 mAh, que según esto dura 8 horas, pero no esperaría tanto usando todas las funciones, en especial la vibración. Vamos ahora con las palancas, son idénticas a las que incluye el D3, que si recuerdas esa reseña, es algo bueno, en especial por el precio. Parecen las tipo Switch, pero no lo son, tienen mucho más traslado y su movimiento es suave, son mucho mejor. Pero en este caso, la palanca izquierda tiene algún detalle. El movimiento a la izquierda, cuando llega al límite se siente esponjoso, como si algo la estuviera deteniendo. Puedes llegar al límite pero no es ideal. Y esto empeora cuando la presionas y al mismo tiempo la mueves, se siente como si algo raspara por dentro. Y el trabajo de calibración no es tan bueno como el que habíamos visto. Tiene la misma zona muerta en la parte baja, que es mínima, pero la podemos ver también al cambiar de dirección. Todo igual que el D3, pero es mucho más marcada. Al hacer la figura, vemos que también está redondeada, pero la palanca izquierda tiene un poco de tendencia a la izquierda. Esto no es ideal, y además la línea que pinta haciendo el círculo en una dirección del reloj es diferente a la que pinta en la otra. Y esto se puede ver en la prueba de redondeo, donde tiene un porcentaje de error del 6%, y en algunos lugares no alcanza a tocar la orilla. Lo más seguro es que la palanca tenga algún detalle físico, que es a lo que te arriesgas cuando compras controles baratos. Aunque igual funcionan bien, durante los juegos no encontramos ningún problema. Primero que nada, usándolo en modo PC se registra como un Xbox Wireless Controller, así que Apex Legends y Call of Duty lo detectan en modo nativo en Android, y funcionan perfecto. Correr, apuntar, disparar, ganar la partida, todo bien. Igual en Fortnite, muy bien. No son las mejores palancas, pero son mucho mejores que las de controles que cuestan el doble. Y en Android siempre estarán los juegos que no soportan control, como PUBG y Genshin Impact, pero el control funciona muy bien con Mantis, así que mapear no fue ningún problema. Luego probamos el modo giroscopio, que mapea los movimientos a alguna de las palancas. Lo activas presionando el botón de función por 8 segundos. La primera vez se activa para la palanca derecha y funciona bastante bien. Aunque está activado todo el tiempo, si no te mueves mucho, puedes usar siempre la palanca hasta que tienes que hacer ajustes mínimos. Aunque hubiera sido ideal que se activara con el botón de apuntar. Si vuelves a presionar el botón de función por 8 segundos, se activa en la palanca izquierda. Y al principio pensé que había algún error porque se quedaba presionada para adelante. Pero después de pensarlo, está hecho para juegos de coches, donde la mayoría no importa si presionas para arriba, pero hay algunos que así aceleras, y al girar simulas el volante. Y lo probamos con Rush Rally, y no me fue nada bien como puedes ver en el video, aunque si eres de los que juegan Mario Kart así, igual y te gusta. Y como no tenemos botones analógicos, pasemos a la siguiente sección. Los botones frontales ahora son mucho más grandes y se sienten mucho mejor. La membrana es mucho más suave comparada con el D3, donde fue la principal queja. El traslado es medio y en general se sienten mucho mejor. Lo único que no me gustó es que si usas X Input el acomodo está invertido. Es cuestión de gustos, pero prefiero respetar la posición que la letra. Los botones adicionales como Start, Select y Casa se sienten exactamente igual. Igual que en el D3, los botones de arriba son todos digitales, y tienen las letras de Nintendo, L, R, ZL y ZR. La sensación de L y R es exactamente igual que en el D3. Son microswitches que se sienten muy bien, con una sensación muy clara y hasta un clic. Pero ZL y ZR no se sienten igual. Diría que los cambiaron por membrana, y se perdió la excelente sensación de L2 y R2 de la versión chiquita. Vamos ahora al D-pad.
Siguen siendo botones separados y no una cruceta real. Tienen la misma iluminación y se sienten exactamente igual que los botones frontales, que sí es una mejora, en especial porque al estar más pegados es mucho más fácil hacer las secuencias en los juegos de peleas, donde no es lo mismo que una cruceta, pero te puedes acostumbrar. Pero en las pruebas de separación sí es perfecto. Al estar separados los botones, no hay pivote que provoque juntar las direcciones por accidente, y si quieres hacer una diagonal hay que presionar los dos botones, por lo que en juegos de mucha precisión funciona muy bien, pero en general son más cansados que usar un D-pad real. Probemos ahora con el resto de las plataformas, empezando con la más importante, con el Switch. El control crece lo suficiente para acomodar cualquiera de las dos versiones, normal y OLED. Tiene gomas en los lados para no lastimarlo y las cuñas para que no se salga. Cuando pones el Switch, sí llega a parecer que le pusiste Joy-Cons, aunque los controles son más grandes. Se empareja igual que cualquier otro control de Switch, y una vez conectado tiene todos los botones incluyendo el de caza y captura. Además de las funciones adicionales, la vibración no está al nivel de los Joy-Cons, ahora sí que solo hace presencia, pero el giroscopio funciona perfecto. No tiene problemas de sensibilidad o de tensiones, y al usarlo en juegos se siente casi idéntico. Si lo quieres usar no vas a tener queja, no hay duda que es una excelente alternativa, lo único que no tiene es lector de amigos. Y para completar el resto de las plataformas, en iOS se conecta como un control de PlayStation 4, y funciona perfecto. Igual, hay juegos que no soportan control, pero si el juego lo soporta, como en este caso Genshin Impact, lo vas a poder jugar con este control. Muy bien. En Windows igual, como usa Xinput, tiene soporte universal nativo. Juegos de Xbox en Windows, xCloud, Epic o Steam lo van a detectar, así que cumple muy bien como control universal. La plataforma final es PlayStation 3 y 4. Igual que los controles originales, es cuestión de conectarlo por USB. Después puedes desconectarlo para usarlo por Bluetooth. Y además de la función de vibración y giroscopio, tenemos el botón del touchpad en el de captura, bastante útil para los juegos de PlayStation 4. Bueno, antes de hablar del precio, ¿por qué no platicamos de la competencia? La verdad es complicado encontrar una específica. Ahora sí que todo depende de la plataforma. Y el más mencionable es el mismo BSP D3, que mientras más probé el D5, más estoy seguro de que no viene a sustituirlo. Creo que el D3 está más enfocado en teléfonos, mientras que el D5 apunta más al Switch. Ahora, si quieres la funcionalidad adicional como la vibración y el giroscopio, no hay duda, ve por el D5. Solo recuerda que es mucho más grande, y por lo mismo un poquito más caro. El D3 tiene un precio promedio de $18 ya con envío. El D5 se acerca más a los $21. A mí me costó 420 pesos ya puesto en el país. Y la verdad, muy bien, incluso con la palanca izquierda que trae este pequeño defecto, que creo es un defecto específico de esta unidad. Si alguien más lo tiene, por favor de confirmar. BSP la volvió a volar del estadio, con un control que funciona mucho mejor y tiene mucha más funcionalidad, que controles mucho más caros. Ahora, si lo que quieres es solamente un control para Android, no te diría que es el mejor. Hay controles más caros y mejores, como el Game Gear X2 Pro. ¿Por qué es mejor? Checa este video. No olvides darle like y suscribirte. Y recuerda juegos retro, tecnología moderna, de Cero a Tech.